Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Rubén, el primogénito de Jacob. Rubén, hijo de Jacob y Lea, fue el primogénito de los hijos del patriarca. De carácter franco y temperamento fogoso, cierto día se atrevió a yacer con Bilhá, la concubina de su padre, estando Jacob fuera, y como castigo perdió sus derechos de primogenitura que fueron transferidos a los hijos de José. Rubén destaca en la historia de José porque cuando el resto de sus hermanos planeaban matarle, Rubén intentó salvarlo, intentando secretamente rescatarlo del pozo, devolviéndoselo a salvo a su padre. Como hermano mayor, no estaba presente cuando sus hermanos sacaron a José del pozo y lo vendieron ya que estaba en casa, cuyos asuntos como hermano mayor estaba obligado a dirigir. Cuando terminó su tarea, se apresuró a acudir al lugar donde había sido dejado José para sacarlo y llevarlo a casa de nuevo. Pero ya había sido vendido a los ismaelitas. Rubén se sintió siempre dolido y culpable, no ya por su comportamiento con la concubina de Jacob, sino también tras los acontecimientos de la venta de José a los ismaelitas. Debido a ello, Jacob había dejado de confiar en él. Por eso le prohibió llevar a Benjamín a Egipto con sus hermanos. Para que su padre diera el brazo a torcer, Rubén ofreció 2 de sus propios hijos como rehenes, acordando que serían sacrificados en el caso de que no fuera capaz de devolver sano y a salvo a Benjamín. Pero le cupo la alegría de comunicar a Jacob que José vivía y que en Egipto era un personaje tan importante que nadie tenía mayor autoridad que él después del faraón. Le cupo la alegría de dar a su padre aquella satisfacción y estupenda noticia. Según la literatura apócrifa rabínica, Rubén nació en el 14 del mes de Kislev del año 2122 de la creación del mundo, dato que se lee en el libro de los Jubileos. El significado de su nombre ha sido interpretado como queriendo decir: he aquí un hijo espléndido, Reuben en hebreo, debido a que Lea se refirió a él con estas palabras. Otras interpretaciones aseguran que Lea querría con ese nombre hacer una distinción entre su hijo primogénito y su cuñado Esaú, el primogénito de su suegro. Rubén salió al campo mientras se cosechaba el trigo y encontró unas mandrágoras que dio a su madre. Entonces Raquel dijo a Lea: por favor, dame algunas de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lea respondió: ¿no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo? A lo que respondió Raquel: está bien que esta noche duerme Jacob contigo, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Ese fue el episodio famoso de las mandrágoras. Gracias a aquella ocurrencia de Rubén, Lea dio a Rubén otros hermanos. La mandrágora crece de manera espontánea en Israel y en el sur de España, desde Jaén al Algarve. La creencia mítica de su poder mágico originó en Oriente, donde entre otras propiedades se decía que la mandrágora podía hacer fértil a la mujer estéril. Los griegos llamaron a Afrodita señora de la mandrágora. Cuenta Homero en su Odisea
que Circe pudo retener a Ulises gracias a esta planta, acerca de cuya virtud afrodisíaca se lee en el Génesis. La mandrágora se empleó para facilitar embarazos. En el Cantar de los Cantares aparece en contextos amorosos. En hebreo la palabra empleada para nombrarla es dudim, de la misma raíz que el verbo amor. En hebreo se llama dod, al amado. Flavio Josefo habla de ella en sus antigüedades judaicas y menciona su utilidad como afrodisíaco, recordando que en Egipto simbolizaba el amor. El desacato que Rubén cometió con su padre tenía que ver con el hecho de que a la muerte de Raquel, Jacob quiso dar precedencia a la sierva Bilhá. Rubén sacó la cama de Bilhá del lugar donde Jacob deseaba tenerla. Y en consecuencia, con esto Rubén perdió sus derechos de primogénito y sus derechos al sacerdocio e incluso a la corona. Rubén lamentó su conducta y mostró arrepentimiento de manera inmediata, de modo que se dice que fue el primer penitente y en consideración a su remordimiento se convirtió en el precedente más antiguo del profeta Osea. Rubén hizo penitencia en secreta meditación y se castigó a sí mismo con ayunos y abstenencia de vino y carne. Imprimió a su penitencia y voluntaria confesión a su pecado le fue concedido un lugar en el mundo futuro. Las primeras ciudades del refugio se ubicaron en territorio perteneciente a los descendientes de Rubén. En Egipto fue el patriarca de sus hermanos, derecho de liderazgo que tras su muerte fue transferido a Simeón y luego a Leví. Rubén murió a la edad de 125 años y su cuerpo, puesto en un ataúd y entregado a sus hijos, que lo llevaron consigo en el éxodo de Egipto, para ser enterrado en Canaán. Rubén es el primogénito de los hijos de Jacob. Sus descendientes fueron la tribu del mismo nombre, de los Rubenitas. Jacob dio a cada hijo una bendición antes de morir. La de Rubén fue: Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza, mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Así se lee en el libro sagrado del Génesis, capítulo 49. Versículos 3 y 4. A Rubén le pudo su carácter apasionado, pero su apasionamiento también le había llevado a hacer cosas positivas, negarse a que mataran a su hermano José, por una parte, y oponerse siempre que pudo a las situaciones injustas. Ilustramos hoy nuestro programa con un dibujo de las tumbas de los faraones en Tebes del siglo XV a.C., que nos enseña los canaanitas llevando obsequios al faraón. Gracias.